Y ya estamos al aire para entrevistar a Mónica Macha. Mónica es diputada nacional de Unión por la Patria, actual candidata de Fuerza Patria también por la primera sección electoral, candidata a senadora. Y bueno, tenemos un montón de cosas para hablar con ella en el marco, por supuesto, de la campaña electoral, pero también en el marco de un proyecto muy interesante y necesario que presentó hace apenas unos días y del cual vamos a estar hablando. Mónica es referenta indiscutible en lo que tiene que ver por la lucha por la igualdad de géneros, así que bueno, es un placer tenerla aquí en la mañana de Volver en la 95.3 de Chascomús. Buenos días, Mónica, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien por acá y bueno, por supuesto con todas las expectativas de esta etapa, de este periodo electoral que se avecina ya. Bueno, estamos en proceso y en un contexto de país muy complicado. Así que bueno, por ahí en realidad no sabía bien por dónde empezar la entrevista. Me parece que podríamos arrancar, dejar lo electoral para después, que es un tema que está como muy presente en la mañana de Volver, y podríamos arrancar por este proyecto de ley que presentaste, la ley EMA, que justamente apunta a crear un programa nacional de prevención y abordaje integral de la violencia digital, ¿no? En los ámbitos educativos, que es algo tan necesario en estos días, en estos contextos donde lo digital nos atraviesa tan fuertemente. Sí, tal cual. Sí, bueno, en realidad, como vos decís, el lunes pasado presentamos ese proyecto de ley EMA, que es un proyecto trabajado con distintas organizaciones, eh, ahí, bueno, con Gentic, con el Grupo Ley Olimpia en Argentina, con Faro Digital, con la Fundación Encuentro, con víctimas de la violencia digital. Ahí hay un espacio que es de defensoras digitales, son todas sobrevivientes de la violencia digital, y también con familiares de víctimas de la violencia digital. Y ahí también desde lo legislativo, con el despacho de Laura Clark, senadora provincial, y con mi equipo de laburo también, como para ir pensando todas las implicancias que se llevan adelante o que tenemos que estar involucradas a la hora de pensar esta política pública, que por otro lado es una política pública que, que es como paradojal presentarlo en este momento, en un momento de total recorte de todo lo que implica la presencia del Estado, pero también nosotras, como estamos pensando en que la legislación que se discute en un momento histórico, primero recoge las problemáticas de ese momento histórico, pero también lo pensamos de acá a 30 años, o sea, que estamos construyendo una normativa que seguramente Milei no va a poner en práctica, pero sí lo hará otro gobierno nacional y popular que seguramente va a llegar el 2027. Entonces, también en ese punto nos parecía importante dar esta discusión, porque algo que nosotras planteamos desde el feminismo y el transfeminismo no solamente es la resistencia, sino la insistencia, ¿no? Que nuestra agenda no quede en el olvido ni quede como para otros tiempos, sino que es parte también de la construcción política que queremos hacer. Y en ese sentido, el proyecto tiene una propuesta de política pública, un programa nacional, está especialmente enfocado para adolescentes y en los entornos educativos. Necesitamos que sobre esta problemática podamos escuchar en las adolescencias y también tengamos participación de digamos, todas las personas que con distintas funciones trabajan en el sistema educativo e incluir a madres y padres en este debate, en esta necesidad de primero consolidar un problema, poder caracterizarlo, poder ubicar que es un problema mucho más frecuente del que a veces desde el mundo adulto creemos y pensamos. Se llama Ley Emma y justamente ayer, 24 de agosto, se cumplió un año del suicidio de Emma Bondaruk, que es una adolescente que se quita la vida, ella vivía en Longchamps, en Almirante Brown, a partir de que un compañero, o sea, un ex novio, digamos, no es novio la palabra, pero bueno, una ex pareja que es de su misma edad, decidió viralizar un video íntimo. Él decidió viralizarlo y muchas otras personas decidieron compartirlo. También me parece importante destacar este componente que tiene la violencia digital, que no es solamente quien sube un material sin consentimiento, sino todas aquellas otras personas
que son cómplices y también responsables de que esto se viralice y genere los daños que generan las personas que son objeto de esta violencia. Y bueno, en el caso de Emma, tomando una decisión extrema que fue quitarse la vida. Eso en Tremendo. relación a... Sí, y junto con la guía Emma presentamos la guía Emma. La guía Emma la hicimos, especialmente fue una idea que fueron construyendo entre Laura Sánchez, que es la mamá de Emma, y Olimpia Coralmelo, que es una activista mexicana que justo en estos días está en Argentina, creo que se va mañana, pero estuvo estos días acompañándonos también y en la presentación de estas dos herramientas. Y la guía Emma es una guía que está a disposición, a partir de un QR, y muy accesible, y que implica y que tiene en su contenido las primeras acciones que la escuela y la familia tienen que tomar frente a una situación de estas características. Porque lo que fuimos recogiendo en todo este tiempo es que nadie tiene mucha idea de qué es lo que conviene hacer y qué hacer, y tampoco tenemos en nuestro modo de tal vez de percibir la realidad, no tenemos, porque es lógico, no tenemos las mismas miradas o la misma sensación o la misma percepción que tiene un adolescente frente a un ataque de estas características. O sea, nos hace daño, digo, está como ejemplo lo que venía sucediendo con Julia Mengolini, realmente es muy dañino y te genera una perturbación en todos los ámbitos, porque la viralización de un video, y que ya tampoco importa si es cierto o no, porque algo que viene siempre planteando Olimpia, y nosotras lo tomamos como un modo de también de sintetizar, que es que lo virtual es real. Entonces, nada, son tal vez desafíos, problemáticas que se imponen en estos tiempos por el uso de redes sociales que nosotros tenemos, porque es un territorio en el que participamos mucho tiempo durante el día y sobre todo las adolescencias. Entonces, en ese sentido, bueno, Guía Emma es eso, es una guía súper accesible que está disponible para todas las personas que quieran leerla, y que es eso, es empezar a meternos en este tema. Nosotras la verdad es que venimos trabajando con el tema de violencia digital hace ya varios años, hace como 5 años, y venimos haciendo proyectos. De hecho, Ley Olimpia es un proyecto nuestro, pero en este tiempo y a partir de la situación de Emma nos metimos con todo en el tema de adolescencias y violencias digitales. Bueno, decía que es muy necesario porque sin duda la violencia digital hoy, ni hablar con perspectiva de género, es terrible, pero hay un nivel de violencia y de brutalidad, digo, impartido, lo hemos dicho muchas veces, de las propias esferas de poder de la Argentina, así que es más que bien recibido. Te cuento que lo vamos a poner al QR en el Instagram de la radio, lo vamos a compartir en la biografía de la radio, para que los docentes y las docentes que están escuchando también puedan acceder y también ir formándose, porque sin duda los tiempos nos requieren de estar en permanente aprendizaje, ¿no? Porque cada vez aparecen nuevas situaciones que requieren de nuestra formación. Así que, bueno, agradecerte por este proyecto y decirte esto, que lo vamos a difundir también para acompañar en que se conozca más. Bueno, felicitaciones primero por el trabajo. Ha sido 2 veces presidenta, por 2 periodos consecutivos, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad del Congreso Nacional. Es un orgullo enorme y en ese sentido has presentado enorme cantidad de proyectos y ahora te toca una candidatura para volver a la legislatura bonaerense. Bueno, queremos recoger un poquito qué es lo que venís encontrando en la calle en este proceso electoral y, bueno, cuáles son las expectativas hacia adelante. Bueno, sí, lo que vengo sintiendo, y en esto de estar por distintos distritos, sobre todo, bueno, como soy candidata por la primera, esta etapa de la campaña estoy como más yendo a distintos distritos de la primera sección electoral. Ya después del 7 de septiembre y hacia el 26 de octubre, acompañando a los candidatos y candidatas de nuestra lista también, haremos algo más, más allá de la primera sección. Y lo que vengo recibiendo primero es mucho más como esa sensación de acercamiento, ¿no? De que se reciben los materiales, que hay disposición a conversar. O sea, no recibo hostilidad, ¿no? Como tal vez en otras campañas, sobre todo con quienes somos parte de este espacio nacional y popular, y que nos
identificamos con la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, hay momentos en que eso, o sea, como que había otra hostilidad hacia nuestro espacio. Yo lo que percibo hoy es una cuestión como un poco más abierta en ese sentido, ¿no? Y me parece que también tiene que ver con lo que significa la presidencia de Milei, que está siendo tan destructiva en todos los ámbitos, y que más tarde o más temprano la gente también empieza a ubicar que esto de la desregulación de todas las instituciones del Estado termina también generándonos muchas complicaciones en nuestra vida cotidiana, ¿no? A veces no teníamos tanta conciencia y todavía tal vez no la tenemos de cuál es el rol del INTI, del INTA, del ANMAT, pero empezamos a notar cómo esa no presencia o esa desregulación, que significa la cantidad de despidos que ocurrieron, que no haya una mirada y una conducción sobre esos organismos, o sea, nosotros para explicar la crisis que significa el fentanilo, que ya significaron 100 muertes de compatriotas, está vinculado también a la desregulación del ANMAT y al que hayan echado un montón de inspectores de ese organismo. Entonces, me parece que hay como un malestar que tal vez, sin decirlo, sin reconocerlo, está presente, y me parece que tal vez eso también hace que haya como un poco más de acercamiento con nosotros y nosotras, que al final, digo, no éramos tan malos ni venenosos, y que en definitiva lo que siempre buscamos es siempre repensar el Estado, ¿no? El Estado como condición para la vida en común, para construir igualdad, y que por supuesto siempre necesita de ajustes en el sentido de la transformación, de la eficacia, de repensar qué instituciones están bien y cuáles hay que transformar, pero no de la idea de cerrarlos, destruirlos y dejar que la gente cada una se arregle como pueda, ¿no? El proyecto que trae Milei es un proyecto hiperindividualista, inclusive a un estilo como neodarwiniano, ¿no? Que es el más apto, el que se salve, no solamente que se salve solo, sino que es imposible que todos se salven solos. Entonces algunos se salvarán y otros quedarán en el camino. O sea, es una posición tremenda en términos para pensar lo social, y me parece que nosotros siempre estuvimos en la línea de decir el Estado tiene que ser un Estado fuerte, tiene que ser un Estado eficaz. Cristina viene planteando ya hace mucho tiempo que hay que construir una nueva estatalidad, o sea, como que tomamos el guante de las cosas que tal vez no estuvieron bien para transformarlas, pero siempre partiendo de la necesidad comunitaria y colectiva de que el Estado tiene que existir, y que es la única construcción, el único dispositivo de estas sociedades modernas que puede aportar a la igualdad social, ¿no? Si no, es volver a una situación de absoluta desigualdad y de extremos, ¿no? Extrema pobreza, extrema riqueza. Que un poco eso empieza a suceder cuando algunos dicen, bueno, el consumo está aumentando, quiénes consumen y qué, y ahí también te tenés la pauta de que eso está construyendo cada vez más desigualdad. Así que digo que con este contexto, la recorrida por los distritos, el encuentro con compañeros y compañeras, pero también con vecinos y vecinas que tal vez no son parte de organismos o de organizaciones partidarias, lo que yo siento es eso, como un acercamiento y como cierta anuencia que podamos tener este diálogo tan necesario. Bueno, Mónica, y no podemos dejar de preguntarte, estás en el centro, en la centralidad del debate público. En la semana que pasó, hubo sesión en diputados, sesión en el Senado. Sin duda se empieza como a desarmarse un poco lo que venía siendo la banca absoluta y hasta negligente, por decirlo de algún modo, a la política de destrucción de Javier Milei. Bueno, que nos cuentes estos debates. Hubo la posibilidad de darle marcha atrás a algunos vetos de leyes que había aprobado el Congreso. Así que bueno, poneros al tanto de ese debate, cómo lo viviste, qué cosas tenés para compartir. Bueno, yo creo que las dos últimas sesiones han sido sesiones, la primera, partiendo de la última y la anteúltima fue gloriosa porque logramos ahí avanzar con los proyectos vinculados al Garrahan, al financiamiento universitario, y también hacer caer muchas de estos decretos que planteaban la destrucción del INTA, del INTI, de la dirección de la dirección de teatro, de vialidad,
y ha sido también para el gobierno, yo creo que un desgaste, ¿no? Me parece que eso es interesante en términos de la discusión democrática, ¿no? Cuando logramos esos acuerdos en el marco de la democracia y de los consensos dentro del Congreso para defender y para sostener la necesidad de contar con esas políticas públicas que son tan centrales para la Argentina, ¿no? El Hospital Garrahan es un hospital, nosotros veníamos escuchando a los profesionales del hospital donde decían, bueno, si ese hospital se cierra, las cosas que hace el hospital no las puede hacer ni un privado, porque para un privado no es rentable, y para una nación contar con un hospital de ese nivel de complejidad, que todos sabemos, no solamente para Argentina, sino para América Latina, significa que muchas niñeces con problemas muy graves puedan tener no solamente sobrevida, sino resolver esos problemas de distintas patologías o enfermedades. Entonces, y a las niñeces, que vos decís, bueno, o sea, también en términos del proyecto de país, siempre tiene que ver con poder protegerlas porque son el futuro, son el presente y tienen que tener niñeces dignas y nosotros y nosotras socialmente tenemos que garantizar esas niñeces y también son el futuro del país. Entonces es como muy importante el rol que el hospital tiene, digo, por traer uno de los debates que tuvimos en ese miércoles, y a mí me parece que ahí lo que también se va logrando es ese consenso con otros bloques que también creo que hay que tener en cuenta, y me parece en este momento de elecciones poder hacer, yo sé que para muchos vecinos y vecinas no es lo más atractivo, pero en el ejercicio democrático no estaría mal poder ubicar cómo votó cada uno en cada momento, porque muchos de los problemas que nosotros tenemos ahora es porque muchos diputados y diputadas, una mayoría de diputados y diputadas, dieron luz verde a ley bases, al decreto 70-2023. Entonces, es interesante que hoy voten con nosotros y podamos avanzar en esos financiamientos tan centrales para los organismos estatales. Pero también hay que tener en cuenta que si esas personas no hubiesen votado ni ley bases ni el decreto, la situación no se le hubiese dado esas facultades delegadas a Milei que fueron para él de tanto nivel de destrucción, ¿no? Que con esa herramienta pudo destruir tanto la política pública en la Argentina. Digo, igual hoy necesitamos que estén acá, que voten con nosotros, pero yo a veces escucho, no, pequé de ingenuo, así, perdón, o sea, no, fueron decisiones políticas, y esto la población sería piola que lo pueda evaluar y lo pueda, digamos, sopesar también. Bueno, Y ahí este hay miércoles, mucha responsabilidad también ¿no? Del peronismo en intentar que eso se pueda traducir de un modo más fácil, para que la gente realmente sepa dónde están las responsabilidades. sí, totalmente, del mismo modo que nosotros somos parte dentro de nuestro bloque, digamos, de un espacio dentro del bloque que cuando fue la discusión por el acuerdo con el fondo, lo votamos en contra porque entendíamos que era impagable para la Argentina, aún en el marco de nuestro gobierno, porque me parece que es importante también esos debates, porque en definitiva estamos planteando realmente cuál sería el acuerdo que la Argentina puede asumir responsablemente y que no signifique pagarle al fondo y hambrear al pueblo, ¿no? Como que esto también tiene que ver con un poco las enseñanzas y los recorridos que planteaba Néstor en su momento, y que es eso, digo, también poder ubicar ahí, de algún modo, cuál es el país que todos y todas queremos, no solamente quienes decidimos dedicarnos a esta actividad todo el tiempo y que tenemos coyunturalmente funciones institucionales, ¿no? Sino toda la población, porque lo que está en juego es el proyecto de país, que no es solamente un proyecto económico, es un proyecto social, cultural. Entonces creo que todo esto es lo que también sería interesante que podamos tener en cuenta a la hora de votar. Primer punto, ir a votar. Tenemos una preocupación con la baja participación de estas últimas elecciones. Entonces, el primer punto, ir a votar. Y segundo punto, a la hora de votar, tener como en la mesa o como ahí en la definición el recorrido de nuestros espacios para poder decidir con más información. Cuando uno tiene más información, ejerce mejor sus derechos, y es lo que nos interesa también en democracia.
Bueno, responsabilidad cívica, así que ahí invita a la diputada nacional Mónica Macha, perdón, a interiorizarse, ¿no? De a quién estamos votando en la próxima elección, qué hizo en toda esta etapa para poder elegir lo mejor para la Argentina. Y lo último, Mónica, no molesto más, perdón que me estoy abusando del tiempo, me interesa mucho porque me parece que justamente el gobierno nacional la ha dejado picando la pelota, vinieron a decir que iban a eliminar la casta, a desarmar la corrupción de la Argentina y bueno, sin dudas la noticia de estos últimos días tiene que ver con hechos de corrupción que además uno viene haciendo un seguimiento desde la estafa de la criptomoneda, lo ocurrido con las licitaciones en el Banco Nación, más los problemas en ANSES, en PAMI. O sea, hay todo un entramado de corrupción que se viene ya mostrando de este gobierno. Bueno, nada, que hagas una reflexión sobre eso también, en el marco también del ajuste a discapacidad, lo que ocurrió con esto de la ANDIS, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que... Hola, hola. Hola, ¿me escuchás? Te perdimos, a ver ahora. ¿Ahí me escuchás? Sí, ahí sí. Ah, perfecto. Pasa, estoy viajando, estoy en la autopista, entonces puede ser que se pierda un poquito la señal. Pero no, lo que decía es que justamente esto que vos traes es muy importante tenerlo en cuenta porque, bueno, no solamente no fue contra lo que él llama casta, sino que un poco lo que fuimos entendiendo es que la casta es el pueblo organizado y es el pueblo viviendo con dignidad. Eso es la casta para Milei y eso es lo que está destruyendo. Tiene un discurso en contra de la corrupción y que, bueno, como muy efusivo con esto y sin embargo, lo que estamos observando en este último tiempo, tal como vos lo traes, es que es un gobierno muy corrupto, desaforado. El otro día leía, no me acuerdo en qué diario, pero que hablaban de un tipo de corrupción desaforada. No lo estoy diciendo yo, lo decía un periodista de algún medio hegemónico. Y me parece que un poco es esto, ¿no? Es ese nivel de desprecio por lo público y de querer quedarse con esos bienes también de todos y todas. Entonces, está la situación de la ANDIS, hay que ver también, debería haber una evaluación, una auditoría en PAMI y ANSES. También está sonando ahí como que, bueno, una auditoría para ver qué es lo que pasa, y yo creo que con el tema de ANDIS nosotros esta semana vamos a trabajar sobre esos temas, especialmente mañana, que tenemos reunión de la Comisión de Salud, pero tenemos un tema, o sea, vos lo traías, tenemos Libra, está el tema del fentanilo, y también ahora el tema de las coimas en la ANDIS, que realmente amerita para una comisión investigadora, sin duda. Bueno, Mónica, te agradecemos muchísimo que te hayas tomado este rato para hablar con La Mañana de Volver aquí en la FM Volver 95.3 de Chascomús. Siempre es un placer escucharte, así que bueno, probablemente en un tiempito más adelante volvamos a llamarte para seguir conversando. Sí. Cuando quieran. Muchas gracias. Buen día. Abrazo enorme. Mónica Macha, Ani. diputada nacional de Unión por la Patria, es referenta del tema géneros y diversidades, es la mejor, sin dudas, y además es, parte del partido Nuevo Encuentro, así que una interesante conversación con Mónica Macha. Nos vamos a un tema y vamos a seguir compartiendo toda la información de la mañana de hoy, lunes 25 de agosto de este 2025.